Calientito para los fríos. Combinando colores. Combinando. Hoy iba a venir vestido de egipcio así porque los egipcios se ponían... El rímels, ¿no? Exactamente. El los kegel. hombres- El kegel, le decían col, y además tenía dos funciones, bueno, tres: ornamental, la otra para el sol, Así porque es. el reflejo, y luego además era una zona en donde había muchas infecciones, especialmente en la zona del delta, en los ojos. Entonces sí se ha demostrado Dicen que limpiaba. que limpiaba, o sea que usted y yo ya la próxima tenemos. Yo ya traigo unos Tenemos que limpiazones venir aquí así. brutales. Oye, pues vamos a hablar como de 7 curiosidades de Egipto, ¿no? Ahora Venga. que escuchaba a Víctor hablando sobre esto de la ecología, pues los egipcios ya tenían un diseño ecológico. En aquella tierra, recuerden, Egipto, donde el Nilo, que es un desierto surcado por un enorme río, lo que hacían la clase alta, media alta, era casas en donde todas las ventanas estaban orientadas hacia el Nilo, de suerte que soplara el aire. La brisita del río. Exactamente, y del otro lado no. De hecho, todavía en las antiguas construcciones de Yucatán, eso se buscaba, ¿no? Siempre se buscaba hacia el mar y el, Oiga, y el pero norte. en el río, ¿qué onda con los moscos? Bueno, pues sí, eso era, pues sí, pero no había de otra, ¿no? No había de otra. Oye, no Doc, había pero de era otra. orientadas hacia el río y hacia el mar, y además muy altas, ¿no? Sí, Para el calor. aunque había también otras que curiosamente lo que hacían era escarbar, porque entonces... Se refrescaba. Exactamente. Sí, sumergidas. Y además ahí no llueve, entonces, pues sí. Luego, algo interesante es que como en Mesopotamia las mujeres tenían unas ciertas libertades. Podían divorciarse, podían poseer, podían hacer testamento, recibir y ser pequeñas empresarias, y de hecho algunas de ellas podían ejercer cargos como sacerdotisas y como faraonas, ¿no? Ah, ándale. Luego, ¿qué comían? Bueno, aquí sí es, los pobres bebían cerveza, ahí está. ¿Los pobres? Sí. Órale, pues. Y bueno. los ricos era vino. O sea, el vino, como es una zona, es una zona eso muy árida, salvo la zona del Nilo, que en realidad el vino no se daba, entonces tenía que ser importado. ¿De dónde? Pues venía de Grecia, a veces de Israel, de otras esa partes del zona. Mediterráneo. Entonces, solo la gente elegante, así como era la gente que bebía vino, pero lo que se tomaba cerveza, que ya platicamos alguna vez de la cerveza de Sí, aquí, un poco, ¿no? sí, de la chela. Que era, pero debió de haber sido bastante desagradable, porque Imagínese. era al tiempo, ¿no? Y al tiempo del desierto. Pero así la siguen tomando los ingleses. Bueno, muchos. Sí, pero no es lo mismo al tiempo de Londres que está. Ah, eso sí. Sí, Eso sí. sí. Que al tiempo Es como dicen. Hay como 10 grados de Sí, diferencia. es como dicen, el vino tinto se toma al tiempo, sí, pero al tiempo de Burdeos, no al Sí, tiempo, no al tiempo de Hermosillo, ¿no? de San Luis Río Colorado, ¿no? Luego, otra cosa era, tenían mascotas, ¿no? Ah, las Exóticas. mascotas. Entonces, bueno, ya hablamos alguna vez de cómo los gatos primero tenían una función utilitaria. Ah, claro. Luego Bastet, ¿no? Bastet era Exactamente. la diosa. Y luego se convirtieron en figuras sagradas. Pero así Mire la usted alta qué sociedad bonitos tenía bichis. ibis, que eran unos pájaros, tenían monos, era así como de muy buen elegante Gusto. gusto tener un changuito, algún mono. Había hienas domesticadas, hasta donde se puede Medio domesticar. como Llenas perro. domesticadas. Sí. Como perrito bravillo, Sí, pero perro. Híjole. Y luego dicen que eran ocas o gansos, pero esos en realidad, esos se usaban para comérselos, por supuesto, ¿Los qué? los gansos u ocas, pero también servían como perros guardianes, como guardianes. Como Es que son cancerberos. bravos, lo que Son, decíamos. son muy bravos, o sea, los gansos Son bravos. son muy, Ay, muy bravos. Híjole, los... Y bueno, pues sí, había de todo tipo de animalitos, ¿no? Y luego los egipcios fueron grandes. Perdón, algunos tenían leones, algunos Y leopardos. faraones. Y leopardos. ¿Qué crees que en la como actualidad gatote. en Qatar y en todas esas Todavía. zonas de Oh, todavía. los domestican y hacen carreras y los ponen, los llevan al desierto, les sueltan una liebre Y a ver los qué. ven cazar? Sí, es como el deporte de ahí en Qatar y en Ay, Kuwait. pues sí, ahí de Su gatote. Tienes tu leopardo en la casa. Ajá. Entre jeque y jeque les alcanza. Exacto, lo alcanzas y al Ahora tráelo.
Oye, Quítale la liebre. y luego la medicina, no, está, un león no, pero los médicos era una medicina como muy entremezclada con lo religioso. Tenían conocimientos anatómicos a base de estar disecando momias, pues sí sabían. Pues conocían. Pero había también un elemento religioso y lo que sí es que había una medicina especializada. Había Ya va a salir con su cosa. A ver. de los ojos, del corazón, y de otros orificios corporales. Ok. Había proctólogo ya. Ya había proctólogo. Había proctólogo. ¿Y Bueno, cómo checaban así de...? Pues igual. pues como igual. Y Eso eso no tiene, no y eso- evolucionó eso nunca. tiene su origen, además, en que una de las cosas que hacían con las pobres momias era, bueno, no ya pobres, no, había que tapar todos los orificios corporales, comenzando por aquellos, ¿no? O sea, primero era el sin orillas. Cucufato. Oye, pero déjenme contarles que algo que me llamó mucho la atención. Siempre tenían una especie de sangrado en la orina y en todo, porque tenían como infectados. disentería. Y entonces ellos pensaban que Que era la tam- menstruación masculina. pensaban eso. Es que hay un bichito Sí, de por sí. allá que Sí. provoca hemorragias Sí, sí. a la hora de orinar, y entonces era tan común. Ya que decían, mira la menstruación Sí, de los varones. De los varones. Entonces uno hacía sangre así como hacer... Sí. Gotitas, sí, Sí. sí. O sea, la verdad es que sí. Y luego las damas con la popó del cocodrilo para no gestar, no quedar embarazadas. Era anti... Sí. Y luego ya la han estudiado y sí produce ahí lo del anticoncepción. Bueno, aquí se usaba mucho la aspirina Para la anticoncepción. para Estás la loco. anticoncepción. Era ponerse en las rodillas ¡Ah, y que no se menso! cayera. Y entonces- Durante todo el asunto que no Pero se cayera nunca. imagínate la Sí, popó del cocodrilo ahí donde te conté. ¿Y sabes para qué usaban el detritus del hipopótamo? Se consideraba que servía para la diabetes. Hay un papiro. Ellos ya conocían la diabetes. Conocían, a ver, hay un diagnóstico donde dice la gente tiene sed, baja de peso, Entonces, Claro. orina eso- mucho y dice. Oye, ¿y qué hacían con la popis del Pues, hipopótamo? Te lo tenías que comer de hipopótamo con otra, y era cerveza y como 20 cosas, y eso sí rezar. Ya sabe, mejor para picar. Está uno con su chela, como egipcio bueno, Y la calientita, popó y luego de ya la- para picar así en lugar de que te ponen unas Bueno, pero galletitas. cada quien y hipopótamo cada debe ser época. ¿no? Y luego lo que sí, que eso es muy de los pueblos antiguos, es que no se sabía en realidad para qué servía el cerebro, y ellos pensaban que pensábamos con el corazón, porque claro, con el corazón siente las emociones. Bueno, de hecho tiene neuronas, ahora lo sabemos, la parte del estómago. plexo. El La estómago. parte del plexo. Y eso ellos no acababan de saber para acá. De hecho, eso va a pasar a la medicina griega, la medicina hipocrática. Incluso los griegos pensaban, Hipócrates, que el cerebro servía como para enfriar, que era como para mantener el calor corporal, había que No mantener manches, la que era el temperatura. termostato. Y que esto era como una especie de Pero eso es refrigerador. cierto porque luego te calientan las ideas. Ahí está. Por eso, como la doctora, cabeza fría en Ajá. Exactamente. Pues esta era la gran civilización. Ahí están. Ya otro día les describo cómo esos jeroglíficos se pudieron descifrar a que Napoleón, o en la época de Napoleón, Champollion descubrió una piedra que venía con jeroglíficos y con griego. Y como griego, todo mundo sabemos griego antiguo. Pues, Sí, claro. ya lo tenemos. ya lo tenemos. Nos lo daban en kindergarten. Oye, una recomendación cortita. Vayan al Museo Nacional de las Culturas, ahí en la calle Moneda, y hay una réplica al lado del Palacio Sí, Nacional. de la muy Roseta. bonita. De la piedra de... Es- No, y tienen un y chorro hay- de piezas bien padres. Sí, hay momias, son réplicas, pero es un lugar bien Moneda bonito. 8, ¿no, maestro? Exactamente, vayan. Está Ahí estamos. bien chido. Y su Doctor Zagal, sus redes sociales en donde usted Ah, nos enseña cómo comer del hipopótamo. No, ahí bailo Egipto. No, eso sí no. Oye, no, H Zagal, X Instagram y Doctor Zagal en TikTok, donde bailo egipcio. Ay, la de Gracias. Cleopatra. Gracias, doctor. Híjole, la popa. Raya.